Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva entrega de esta jornada formativa 2025 de prevención del suicidio. Hoy un tema trascendental que tenemos que abordar, profundamente humano, a la vez complejo, relacionado con el duelo por suicidio. Un tema que requiere sensibilidad, respeto y un enfoque basado en la comprensión por todo lo que lleva a su alrededor. El tema de hoy es duelo por tensión y resiliencia comunitaria. Para este tema, tengo el gusto de presentar a una colega de amplia experiencia en este tema, que actualmente está liderando un gran proyecto y es el que hoy nos va a compartir. Bienvenida la doctora Catalina Calderón. La colega es psicóloga y psicopedagoga, suicidóloga, con más de 15 años de trabajar en el Ministerio de Salud, con un proceso de salud mental de 2 provincias y actualmente con este maravilloso tema del que de pronto estábamos en deuda con la población, que está relacionado precisamente para abordar el duelo por suicidio. Bienvenida, Catalina. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias tanto a los compañeros del Colegio de Psicólogos, a los compañeros del Ministerio de Salud, a la compañera Sinaí, con quien he compartido muchos puntos y ejes temáticos, sobre todo en esta parte de comportamiento suicida, por gestionar este tipo de espacios para podernos proyectar a la comunidad y sobre todo hacer este conocimiento del esfuerzo que a nivel institucional se han generado para poder trabajar a nivel de instituciones con miembros activos, ¿verdad? Y también con actores sociales en este tema de prevención. Y Cata, un tema del cual genera mucho impacto traumático, ¿verdad? Por usualmente considerarse que es algo inesperado y violento, como se reciben las noticias relacionadas a una muerte por suicidio, que genera confusión, que genera shock, que genera dificultades para aceptar esa pérdida y muchas otras cosas más directamente de la voz de personas sobrevivientes por suicidio. Hoy, a través de un video que iniciamos compartiendo, vamos a ver qué nos dicen las personas sobrevivientes de suicidio sobre este tema. Veamos el siguiente video. Este tema era desconocido para mí. Pensé que era algo que no tenía nada que ver conmigo, algo que le pasaba a otra gente. Jamás se me pasó por la cabeza estar viviendo esto a mi edad. Perder a mi novia por suicidio fue devastador. La noticia del suicidio de mi mamá fue como una pesadilla. Fue algo tan inesperado. Aunque ahora se habla más del tema en general, es muy difícil hablarlo cuando es uno quien lo está viviendo. No puedo decir que esta muerte fue del todo inesperada. Hubo intentos previos, pero uno nunca está preparado para esto. Muchos sentimientos vinieron a mí con la pérdida de Cata. Enojo, tristeza, miedo. No fue fácil ver a mis papás tomar todas las decisiones de cómo manejar la muerte de mi hermano. Ellos no querían que se supiera que había sido un suicidio, y por respeto a ellos decidí callarme. Nadie me preguntaba cómo me sentía, pero sí se aseguraban de recordarme
que debía ser fuerte por mis padres. Así, poco a poco me fui olvidando de mí misma, de lo que yo también necesitaba. Era mi hermano. Me maltraté mucho pensando en lo que yo no había podido darle, decirle, hacer. No lo pude salvar y por eso me culpaba. Una madre nunca piensa que va a enterrar a un hijo, mucho menos de esta manera. Pensamos que, por orden natural, son ellos quienes tienen que enterrarnos a nosotros. Fue tan difícil mantener la cordura en ese momento. Se vuelve muy difícil regresar a la vida luego de perder a una hija así. Desde que mi hija murió, ha sido muy difícil aceptar la idea de que no la volvería a ver, que no la puedo abrazar. Siento que me arrancaron el alma. Fue impactante, inexplicable. Yo solo podía llorar. Me dolía la ausencia de mi nieto, pero también me dolía el dolor de mi hija y de mis otros nietos. Me empecé a sentir culpable por lo ocurrido. Estamos juntos en la clase todos los días. ¿Cómo no pude ver las señales? ¿Cómo no pude entender lo que entiendo ahora con claridad? Yo empecé a sentir mucho temor. Me daba miedo que alguien más en la familia fuera a tomar alguna decisión extrema. Incluso me daba demasiado miedo que alguien más pensara en el suicidio. Muchas huellas emocionales, sociales, comunitarias. El duelo por suicidio lleva muchas particularidades que, a diferencia de otros procesos de duelo, exigen respuestas empáticas, libres de estigma y, sobre todo, un apoyo comunitario. De eso nos hablará Catalina el día de hoy, de este gran proyecto que se desarrolla en la región Central Norte. Cata, los micrófonos son suyos. Adelante. Muchas gracias, Sina. Correcto. Cuando hablamos de lo que es el duelo por suicidio, es un duelo muy complejo porque en realidad lleva muchísimos sentimientos encontrados. Si ya es un aspecto muy difícil lidiar con diferentes pérdidas, esta lleva muchísimas particularidades y justo por eso es que desde nuestra sede regional logramos implementar el proyecto denominado duelo postvención y resiliencia comunitaria. En sana teoría, este es un proyecto que involucra diferentes ejes que a lo largo de esta presentación se lo voy a ir explicando. Y sobre todo para iniciar de la mano de este video, ¿verdad? De sensibilización, donde podemos escuchar esas narrativas, estas historias de cada persona y cómo impacta justamente una pérdida de ese nivel a sus vidas, todo el resto, ¿verdad? Del quehacer diario, en su trabajo, en sus jornadas, cómo va a llegar a impactar a las diferentes edades, en etapas evolutivas. Y acá es donde partimos justamente a analizar qué son las pérdidas, porque para poder hablar de duelo necesitamos saber qué son pérdidas y también un poco vincularlas con este proyecto. A lo largo de toda nuestra vida, todas las personas que me escuchan, ¿verdad? Hemos tenido muchas pérdidas. Hemos tenido pérdidas donde no solo es a través de la muerte, sino también en el día a día, en cada etapa del desarrollo, en el crecer, en dejar un trabajo, en perder un sueño, renunciar a una meta. Todas estas cosas hacen que el ser humano entre en un proceso de duelo y por ahí nos habla la teoría que todo lo que somos hoy día lo somos también producto de estas pérdidas y de los diferentes recursos y capacidades con las que hemos enfrentado estas, ¿verdad?, acontecimientos. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, para poder trabajar y desarrollar este proyecto, se ha llegado a identificar que uno de los aspectos más importantes en el bienestar y en la salud mental de la población es cómo enfrentamos las pérdidas. Es cómo ese adolescente enfrenta el hecho de crecer, cómo ese chico que va para kinder enfrenta esa ilusión de entrar a primero,
porque estos, como lo hemos explicado, vienen siendo unas micropérdidas que generan duelos. Y por ende, los recursos, esa red de apoyo, esa capacidad de sostén que hay alrededor, la capacidad psicológica, esos recursos que me permiten enfrentar, son los que empiezan a marcar las diferencias en cómo yo puedo procesar ese duelo. Y ya estamos hablando de pérdidas del día a día, envejecer, repito, cambiar de trabajo, el tema de repente ser nuevo en el colegio. Todo eso lleva un duelo, pero desde luego que el hecho de perder a un ser querido también genera un duelo. Y estos son elementos que, repito, se pueden ir sumando en la población, generando entonces un riesgo. ¿Para qué? Para desarrollar ideación suicida, en especial si el duelo no se está tramitando con recursos funcionales, desde una expresividad más sana, con un acompañamiento. ¿Qué es el duelo entonces? El duelo es un proceso emocional, psicológico y físico que va a ocurrir como respuesta cuando perdemos a un ser querido. Pero vean que también ahí dice cuando perdemos un objeto o una situación. Entonces, cuando hablamos de estos procesos, este autor Gordon nos dice que el duelo no es solamente un evento emocional, sino que influye en la adaptación, influye en ese reacomodo de quién soy, de esa identidad, de ese sentido de vida, de esa vinculación, de ese anclaje. Por eso es que este tema se ha vuelto muy importante, porque de pronto hemos logrado conocer a lo largo del trabajo de nuestra red muchas personas que quizás fallecieron por alguna otra causa que no sea suicidio y de pronto se nos encrochan en el proceso de duelo. Y logramos todavía visualizar que aquellas que han perdido un ser querido por suicidio, se complica aún más todo este panorama porque el suicidio tiene un duelo muy particular, tiene un duelo que se carga de mucha culpa y de una estigmatización muy grande por el miedo al que dirán y a ser juzgados. Cuando hablamos de duelo, empezamos a proyectar y analizar, bueno, ¿y cómo hacemos este proyecto para poder abarcar a toda la población desde diferentes etapas del desarrollo? ¿Por qué? Porque vamos a tener cambios físicos, emocionales, conductuales, psicológicos en niños, en adulto mayor, en la población adulta joven, y es necesario saber cómo poderlo abordar. ¿Por qué? Porque estos cambios físicos alteran mi día a día porque de repente yo ya amanecí con culpa del famoso hubiera, ¿qué hubiera hecho? Y de pronto me resuena en mi cabeza lo que la vecina me dijo, ay, es que es culpa suya, es que ese chiquito estaba muy solo, es que cómo no iba a cometer suicidios si siempre lo bulleaban. Y entonces empiezan todos estos imaginarios a brotar, que hizo la escuela, por qué no apoyé, por qué hice, por qué no hice, y no nos damos cuenta del gran daño que a veces cometemos tratando de apoyar, cuando más bien por ahí, como dice el dicho, se hace más bien más leña con el árbol caído, ¿verdad? Y no se trata de eso. Por eso es que justamente iniciamos viendo que si perdemos, ya sea porque se fallece una persona por suicidio, por otra causa, tenemos un camino que es ese proceso de duelo. Y este camino puede venir en dos. Puede ir en una vía en la que yo solo conecto con dolor y sufrimiento y por ende voy a empezarme a enfermar, por ende no voy a poder conectar, no voy a tener un anclaje a la vida, los factores protectores de mi salud se van a venir abajo, desde un tema en el que me voy a empezar a aislar, voy a empezar a dejar proyectos, voy a dejar las metas, me voy a encerrar en mí mismo, entre otros que inclusive me podrían invitar a utilizar diferentes pautas que más bien no van a ser funcionales para lidiar con mi dolor, como que, como por ejemplo exponerme a las drogas, como exponerme al alcohol, como ser muy irritable. Entonces, vean cómo si el camino se me está dando por esa zona, se está convirtiendo en un factor de riesgo importante. Pero si acá usamos otro camino donde yo vengo a utilizar los recursos emocionales, donde yo me permito trabajar, donde de repente puedo darme esa oportunidad de entender qué fue lo que pasó, de generar un proceso de perdón, posiblemente el proceso sea distinto. Y es ahí donde nace justamente la necesidad de trabajar en duelo en las comunidades y con nuestros actores. Aunado de que hay que reforzar que este camino es muy difícil de lidiar cuando la pérdida es por suicidio, por eso hablamos del término posvención. ¿Y qué es la posvención? La posvención son todas aquellas acciones que vamos a desarrollar con la población sobreviviente para facilitar ese proceso de recuperación y prevenir
que de alguna u otra forma estas personas tengan un compromiso con su bienestar y con su vida. Por eso es que es tan necesario poder trabajar en conjunto, en equipo, con diferentes actores sociales, con organizaciones, con empresas, entre otros más que tenemos en nuestros cantones, porque para prevenir y trabajar por prevención necesitamos la suma de todos. ¿Por qué la suma de todos? Porque cada organización, cada actor social, cada institución, cada profesional puede sumar en los objetivos de la prevención. ¿Desde qué lugar? Identificando personas de riesgo. Si yo sé de pronto que en mi comunidad se suicidó un adolescente, ¿cómo puedo yo identificar esas personas de riesgo? ¿Cómo puedo yo saber que de repente ese chico que era su mejor amigo no la está pasando bien? ¿Cómo yo puedo educar a las personas en el tema de prevención de riesgo suicida, en la expresión emocional, en el abordaje de lo que sucedió en un entorno laboral cuando hemos perdido a un compañero? De pronto generar esos espacios de expresión de sentimientos, de fortalecer esas redes de apoyo y sobre todo de enlazar con la ayuda respectiva cuando las personas se sienten desbordadas. Es por esta razón que de acá se ha llegado a generar dos elementos importantes. Primero fue un acercamiento comunitario que se realizó alrededor de hace 3 años, donde se elaboró esta guía informativa y de apoyo psicosocial y tuvimos un acercamiento primario con las comunidades. ¿En qué sentido? En buscar con ellos un grupo en el que habláramos qué fue lo que pasó, cómo me siento respecto al fallecimiento de esta persona, cómo puedo educar para trabajar mi autocuidado, mi bienestar, esta culpa. Y aquí logramos encontrar dos elementos. Primero, se hizo un trabajo con actores sociales donde les capacitamos en el uso de este material. Y si bien es cierto, el material les sirve de guía para identificar, para psicoeducarse, nos damos cuenta que teníamos otro vacío, como ahora lo hablaba la compañera Sina, y este vacío es cómo hacemos un taller, cómo hacemos ese acercamiento en el colegio, en la escuela, en el trabajo, para poder facilitar estos espacios de escucha, estos espacios donde las personas puedan expresar, podamos hacer un plan de seguridad. Y aquí empezamos a valorar esa posibilidad de continuar con una segunda parte del proyecto que pudiera abarcar una capacitación mayor en el abordaje de este tipo de circunstancias. Y por otro lado, también con la comunidad. Ese acercamiento con la comunidad nos enseñó varias cosas. Primero, fue una sesión, ¿verdad?, que se hizo en cada uno de los cantones de nuestra región. Nuestra sede regional implica toda la provincia de Heredia y un cantón, y un sector pequeño de Alajuela, que es Alajuela Central. Tenemos Atenas, tenemos Grecia, Río Cuarto y Poás. Entonces, en cada uno de estos lugares tuvimos un acercamiento y acá las personas, cuando empezaron a visitarnos, y era un grupo exclusivo para dolientes que han perdido un ser por suicidio, ser querido, un conocido, ellos nos decían, queremos más sesiones. Otras veces nos expresaban que querían continuar con el tema de hablar de sus emociones, de lo que sintieron, porque ellos llegaban con mucho miedo. Ellos al principio llegaban ¿verdad? Decían, yo pensé que me iban a regañar, yo pensé que me iba a hacer sentir mal, o yo pensé que íbamos a hablar de cómo la persona murió, de lo mal que fue, de todo el funeral, pero de eso no hablamos. Hablamos de mi salud, hablamos de mi bienestar, porque el enfoque que damos a este tipo de encuentros va desde la promoción, va desde la conexión, va desde un acompañamiento empático. Y justamente aquí logramos de nuevo analizar otro segundo proyecto, que es justamente el que estamos terminando en este momento. Este proyecto, como vieron anteriormente, está dividido en dos: un fortalecimiento para los actores sociales y por otro lado el grupo de duelo. Voy a empezarles a explicar ahorita cómo fue que se desarrolló todo el fortalecimiento de las capacidades y manejo técnico en los actores sociales. Entonces, lo que se hizo acá fue trabajar con unos miembros que en ese momento conformábamos lo que se denominaba la IRAIS e ILAIS, que son las instancias regionales y locales de abordaje de comportamiento suicida que teníamos activas y que ya hoy día estamos en ese traspaso de denominarlas Corozán y Corezán, y Colosán. Cada uno de nuestros compañeros, ¿verdad?, en coordinación con el proveedor que ganó la licitación en sí,
Logramos coordinar primero que todo un cronograma de fechas y posteriormente temas, ¿verdad?, específicos que queríamos que se les facilitara a estas personas. ¿Por qué? Porque si logramos capacitar a los actores sociales, estos actores van a reproducir esto desde sus escenarios y esto nos va a permitir fortalecer los factores protectores que se requieren en la posvención y que se requieren ante el abordaje del duelo, como cuáles los vínculos psicoafectivos, como esa seguridad, como ese tema de tener un entorno donde yo pueda hablar de cómo me siento. Por eso es que esta parte la hablamos desde esos vínculos con la familia, con la comunidad, con la convivencia escolar, con el bienestar psicológico, con el área espiritual. Además, el hecho de fortalecer a los actores nos permite también aumentar esos canales preventivos porque podemos identificar riesgos, señales de alerta y ni hablar de la articulación en los casos en los que observemos que estos dolientes posiblemente estén atravesando ya una crisis mucho más severa y que requiera un abordaje diferente. De esta manera, este proyecto se convirtió en un asunto intersectorial, interinstitucional, pero acá decíamos hay que trabajar diferentes entornos. ¿Cuáles entornos? Los entornos en los que ya por un tema de experiencia, identificar ese vacío, hemos visto que hay una situación de deuda con la comunidad. ¿Cuál? ¿Qué pasa si se suicida un trabajador? ¿Qué pasa si tenemos una pérdida de ese tipo en una escuela o en un centro educativo? ¿Qué sucede si sucede en una comunidad? Entonces, estas capacitaciones iban enfocadas justamente a un manejo general de cómo tener conocimiento y abordaje en estos casos. Pero también teníamos otra gran, ¿verdad?, cuestionamiento y son las etapas del desarrollo. ¿Qué podemos hacer si es un niño? Si vamos a trabajar con adolescentes, si vamos a trabajar con adultos mayores, porque todas las etapas del desarrollo tienen diferentes implicaciones. Y de esta forma nace entonces las capacitaciones en posvención y en lo que llamamos material didáctico para trabajar duelo y posvención. En el tema de posvención, todos los actores sociales, ¿verdad?, de nuestra sede regional que participan, repito, activamente, que se inscribieron en las capacitaciones, recibieron capacitación sobre lo que era concepto de muerte, los tipos de pérdidas, los mitos y realidades del duelo y la posvención, a efectos de trabajar esas ideas irracionales, ¿verdad?, respecto a la pérdida, las etapas del duelo, trabajamos los factores a considerar en la elaboración del duelo, las manifestaciones, así como los rituales de despedida. Abordamos también cómo ayudar a las personas que están atravesando este dolor, estas etapas, la posvención, cómo manejar la inserción de estas personas en estos entornos. ¿Cómo vamos a recibir de pronto a esa mamá que acaba de enterrar a su hijo porque se suicidó? ¿Cómo vamos a de repente ser protectores de ese bienestar, de ese chico que viene a enterrar a un papá porque igual murió por suicidio? Y también prácticas de autocuidado, así como para aliviar el estrés, burnout, todo lo que fatiga por compasión, porque trabajar con este tema sabemos que también puede movernos nuestras cuerdas personales, somos humanos y requerimos también de eso. Entonces, eso justamente fueron los ejes temáticos que se realizaron. Y aquí ustedes pueden ver algunas fotografías, ¿verdad?, de los equipos del trabajo que se realizó. ¿Quiénes fueron algunos de los que participaron en estos escenarios? Participaron miembros de universidades, Fuerza Pública, Cruz Roja, participó, el Consejo a la Persona Joven, teníamos el Ministerio de Educación, teníamos también personal de la Caja, personal de PANI, por otro lado teníamos también a Lina, a Limas, en fin, era una, ¿verdad? También teníamos asociaciones, teníamos ONGs, entonces en realidad se hizo, repito, un espacio muy ameno de crecimiento donde nuestro primer fin era establecer una plataforma en la que estas personas tuvieran más conocimiento del tema de duelo y posvención para trabajar posteriormente en la segunda fase, que es la elaboración y capacitación de material didáctico. ¿Qué se realizaron? Se realizaron 4 materiales o 4, por decir algo, módulos de capacitación donde iban a estar enfocados en etapas del desarrollo. Este material está diseñado para poder acompañar en el duelo, con énfasis en posvención,
y que podamos reconocer ciertas necesidades de acuerdo a las etapas del desarrollo que podemos tener. Busca que desde la logística tratamos de que se persiga una expresión emocional, que se comprenda el duelo, que se pueda fortalecer la salud y que se trabaje en un entorno seguro y comprensivo. De esta forma, ¿cuáles son los objetivos del material? Bueno, el material se elaboró bajo una metodología lúdica que permita comprender qué es la muerte, que es un estado permanente, natural, que el duelo se perciba como un proceso personal, único, que debe ser vivido con respeto, donde yo no puedo venir y decir check, check en todas las etapas y ya me quedé pegada en una, entonces estás mal, porque no se trata de eso, es un acompañamiento empático y también de reconocer qué emociones pueden presentarse. ¿En qué sentido? En que si yo no reconozco, por ejemplo, que el enojo, que lo vemos ahí, puede presentarse en el duelo, yo posiblemente venga y diga, qué chiquito más malcriado, más mal portado, ya no soporto y que lo pase boleteando, cuando quizás ese chico está manifestando dolor. Desde una lectura en la que no ha tenido una expresividad correcta, no ha identificado que le duele, no sabe cómo expresarlo. Por eso justamente trabajar estos 4 elementos que vemos ahí, la tristeza, el enojo, esa culpa que muchas veces calcome a los dolientes, la confusión, es vital porque son las emociones más comunes dentro del duelo. Y las guías están elaboradas con un lenguaje que se trata en la medida de lo posible que tenga una comprensión basal, ¿verdad? Entonces, tenemos que estas metodologías que utilizamos en las guías son desde un tema de promoción, son desde un tema preventivo a su vez, y al mismo tiempo utilizamos técnicas artísticas de expresividad, donde los chicos puedan hacer dibujos, pinturas, exterioricen sus emociones, donde haya una narración y juegos simbólicos. Vamos a ver ahora más adelante algunos cuentos que se pueden también utilizar para trabajar la resiliencia, para trabajar a nivel de dramatizaciones y que se pueda justamente procesar aún más la parte de duelo. Tenemos además de eso dinámicas, ¿verdad? Que dará para poder incentivar la escucha activa, esa validación emocional que es tan necesaria. Y acá podemos ver los diferentes guías que tenemos. Esta es una guía número 1 para la población infantil, otra para adolescentes, otra para la población adulta y otra para el adulto mayor. Elementos que hay que aclarar, no tenemos una guía de los 6 años, ¿verdad? O de 0 a 6 años, por decirlo así, porque estos son chicos que muy pocas veces han estado en consulta en nuestra red. ¿Por qué? Porque son chicos que no han entrado en un proceso de escolarización en su mayoría, como los tenemos con MEP. A veces Sensinay también puede tener población de, ¿verdad? De menor de 6 años, pero en realidad no es la cantidad de casos a los que llegan, ¿verdad? Por otro lado, esta parte se va a subsanar, donde se va a facilitar una capacitación sobre un cuento que podemos trabajar con esta población a efectos de pues una consulta que se generó de por qué no estaba esa guía. Además, tenemos que considerar la parte cognitiva que ya les voy a explicar, donde los chicos alrededor de los 7, 10 años más o menos van comprendiendo que la muerte no es reversible, porque esto sucede debido a una madurez cognitiva y emocional que es proceso de su desarrollo. Después, en la etapa adulta, nos hubiera encantado hacer un poquito más, ¿verdad? De poner adulto joven, etcétera. Pero también tenemos que entender que este tipo de proyectos, que, ¿verdad? Definitivamente por la Secretaría Técnica de Salud Mental, compañeras como Sinaí, entre otros, que han apoyado, hemos logrado hacerlo, ¿verdad? Y a veces no es tan sencillo porque son productos que a su vez suman aún más las cotizaciones y desde luego que esto pues es un estire y encoge. Entonces logramos como hacerlo de una forma más general a efecto, repito, de generar más conocimiento en el tema. ¿Qué estructura tiene el material? El material tiene una estructura en la cual ustedes van a encontrar los entornos que les he venido mencionando. Vamos a encontrar el educativo, el comunitario y el laboral en términos de que yo comprenda en dónde está cada entorno. ¿Qué puedo hacer antes, durante y después de cada uno de los talleres para yo trabajar, revisar y justamente organizar? Y además, cada una de las guías cuenta con un directorio de instituciones para poder apoyar en caso de hacer referencias o darle información a las personas.
Las guías tienen cada una un marco teórico de acuerdo a esa etapa de desarrollo, donde viene la parte cognitiva, emocional, el duelo. Además, vienen algunos aspectos importantes del duelo que podemos manejar a nivel legal y consideraciones generales en cada una de las etapas. Y posteriormente viene también el abordaje en cada una de las mismas y el glosario para facilitadores. Esto que vemos es el ejemplo de lo que ustedes van a encontrar en el índice, en cada una de las etapas, perdón, de las guías. ¿Qué más tenemos? Las actividades didácticas. En cada guía van a encontrar las actividades para trabajar emociones, para resignificar y comprender el duelo, para trabajar lo que es un plan de crisis y también de recaídas, en el sentido de que sabemos que el duelo no es lineal, el duelo es, ¿verdad? Es una situación dinámica en la que a veces también tenemos que identificar qué cosas me pueden detonar. Después tenemos, bueno, acá viene el ejemplo de las actividades que ustedes pueden visualizar. Visualizamos el entorno, que como les digo, son las relaciones, los espacios físicos o sociales en los que las personas se desenvuelven y que puede ocurrir o presentarse una pérdida de este tipo. Por acá tenemos algunas características de lo que vamos a encontrar en cada etapa. En la niñez, bueno, repito, su madurez cognitiva hace o les hace creer, ¿verdad? También por este pensamiento concreto y fantasioso, que la muerte es reversible antes de los 6, 7, 8 años. Entonces, ¿verdad? Es como Mario Bros. Juego, pero, ¿verdad? Va a vivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que también trabajar con estrategias que permitan que ellos puedan ir comprendiendo que no es reversible. Además, es muy importante acá que ellos pueden reconocer muchas emociones, pero no saben lo que pasa. Hay muchas conductas que los chicos pueden tener, llamada regresión, donde de repente ya yo tenía ciertas cosas logradas o alcanzadas, pero debido a la situación que estoy viviendo, hago un retroceso. Acá pueden observar algunas de las imágenes de los cuentos que pueden encontrarse en la guía infantil de niñez. En la parte de la adolescencia no podemos dejar de lado que es una etapa que ya tiene un duelo muy grande porque eso implica ser grande, crecer, dejar mi cuerpo. A veces acá podemos encontrar esas situaciones donde busca una identidad, una verdad de quién soy, busca muchas veces el consuelo, pero sobre todo en sus padres, ¿verdad? Entonces acá también tenemos otra serie de tips donde podemos trabajar identificación emocional, técnicas de respiración, entre otros, que ustedes pueden encontrar en la guía de adolescencia. En adultez tenemos todo el tema también de entender que ellos pues pueden tener más recursos, sin embargo no siempre pueden ser funcionales. Y de igual manera en adultez este tipo de muerte, ¿verdad? Nos puede movilizar hacia reconfigurar de nuevo mi sentido de vida, hacia reconfigurar de nuevo mis planes, quién soy y desarrollar resiliencia. Y a un ladito tienen en la fotografía de lo que es el plan de seguridad que podemos trabajar justamente con esta población. Con el adulto mayor, características muy importantes es el grado de soledad que muchos experimentan, las pérdidas previas que han podido tener y que esto pues me enfrenta, que yo puedo tener otras pérdidas, a que se puedan presentar problemas de salud, ¿verdad? Que me puedan de alguna otra forma comprometer. Y bueno, por acá tenemos otra imagen de lo que ustedes se pueden encontrar en un recursos que, ¿verdad? Cuentan y tenemos en la guía. Acá, cada una de las guías tiene un apartado que se llama árbol de decisiones, en las que ustedes pueden ver los pasos a seguir si encontramos un caso que debe ser referido y que debe ser articulado porque tiene muchas condiciones de riesgo. Acá vemos algunas fotografías de los actores sociales que están participando justamente en esta parte del taller de duelo, ¿verdad? Y en esta parte de cómo aplicar el material, de qué elementos hacer, ¿verdad? Que vamos a encontrar. Y por acá les voy a poner un video. Sí quisiera hacer la aclaración que eran dos, pero ahí tuvo un detalle a la hora de subir el del compañero del Ministerio de Educación, que es Johnny Espinosa. Ese se los dejo, ¿verdad? Debiendo, pero por acá tenemos el de la compañera Guadalupe, que puede también comentarles a ustedes cómo fue esta experiencia con las guías. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Guadalupe Arias y soy psicóloga voluntaria en la Cruz Roja Costarricense.
y desde hace varios años he tenido la oportunidad de participar como enlace en las instancias locales y regionales para el abordaje integral del comportamiento suicida, ahora Colosam y Coresam. Parte de esa fortuna ha sido la posibilidad de capacitarnos en distintas temáticas sobre la prevención, el abordaje y la posvención del comportamiento suicida y la ideación suicida. Una de las capacitaciones recientes que fue súper buena fue en torno a unas guías que elaboraron para trabajar duelo en posvención, que tiene sus características muy particulares y que es un tema que tenemos que trabajar con muchísimo respeto, con mucha sabiduría y también con conocimiento. En esta capacitación sobre las guías nos pudieron brindar herramientas esenciales y con una explicación súper clara sobre cómo trabajar este tema de duelo, tanto en niños, en adolescentes, adultos jóvenes, como en adultos mayores. Entonces realmente se muestran cuentos, se muestran actividades, donde ahí vienen incluso los machotes, nada más para recortar, para rellenar. Viene sumamente práctico y fácil de implementar estas guías. Espero que todos en algún momento puedan tener la oportunidad de tener en sus manos esas guías, poder leerlo, porque es una herramienta súper necesaria cuando trabajamos este tema y en las distintas poblaciones. Agradecer un montón la oportunidad y a todos muchos éxitos. Bueno, esas son palabras, ¿verdad? Una de las compañías tiene la posibilidad de llevar varias capacitaciones, como ella lo explica, en esto, ¿verdad? Y vean que, bueno, desde su parte narrativa realmente son guías muy funcionales y que a veces, repito, hemos tenido esa situación, sabemos que es posvención, sabemos identificar, pero ahora cómo podemos trabajar con esa población. Justamente por eso es que se generó las capacitaciones que les mencioné. Ahora voy a pasar a comentarles un poquitito la segunda fase de este proyecto, que fueron los grupos de duelo comunitarios, donde les puedo decir que ha sido una experiencia que, a pesar de que es un proyecto muy grande, que ha sido muy cansado, ¿verdad? Es muy gratificante escuchar de pronto cuando las compañeras, ¿verdad?, que han llevado a cabo los talleres en las comunidades nos dicen todo lo que las personas les han comentado. Se hicieron 6 sesiones en cada uno de los cantones que ustedes ven en pantalla para un total de 84 sesiones. De esas 84 sesiones, los resultados, ¿verdad?, que se han llegado a identificar vienen en torno a una recuperación de su vida, a un tema en el que tuvieron un espacio donde estas personas pudieron hablar de cómo se sentían. ¿Por qué tenemos que continuar trabajando duelo en la comunidad? Primero, porque proporciona un apoyo emocional muy importante. Muchas de estas personas lograron identificar que su dolor era similar al dolor de otra persona y eso hace que haya un sentido de pertenencia, una conexión, porque ya yo no me voy a sentir de pronto mala mamá o disculpen la expresión un bicho raro, sino que yo sé por dónde se pasa, sé por dónde se duele y las personas que están aquí saben de lo que hablo. Reduce el aislamiento. ¿Cuántas personas en condiciones de duelo y sobre todo por temas de suicidio, por temas del estigma, del miedo al que dirán, de repente cómo voy a decir que pasó eso, qué van a pensar que era mi hijo, qué van a pensar que era mi hija o cómo voy, ni siquiera lo puedo decir, ¿verdad? El hecho de poder estar con un grupo de personas que están pasando por dolores similares hace que ese aislamiento se reduzca, hace que ese sentido de pertenencia entre ellos se fortalezca aún más, que pueda justamente tener esos recursos emocionales de trabajo. Además, permite psicoeducar. ¿Psicoeducar en qué sentido? En que de pronto a veces no me doy cuenta que me estoy descuidando, que no me doy cuenta que estoy gritando, que no me doy cuenta que ya no soy la misma, pero donde escucho, veo, asocio y me doy cuenta que esto me está pasando porque estoy viviendo un duelo, que no estoy reconociendo, que se me está dificultando pedir la ayuda, aumenta aún más esos canales de que yo quiera mejorar, que yo quiera identificar esas redes de apoyo, de repente fortalecer esos factores protectores, porque mucho de lo que se trabajó con estas personas era trabajemos desde la parte de la expresión, con arte, con construir, con metodologías participativas que permitan que usted exprese su dolor y que sobre todo podamos desarrollar una parte de resiliencia, que podamos decir, bueno, voy a ir por acá,
puedo hacer esto, puedo mejorar en esta otra área, ¿verdad? Puedo de repente retomar mi vida, ir de nuevo a salir, ya no vestir de negro. De pronto, puedo retomar mis proyectos, puedo de nuevo conectar, que es lo que muchas de esas personas decían. Por eso es que esto es un tema muy necesario. Además de que no podemos dejar de lado que estamos pasando por tiempos muy violentos, donde lastimosamente el duelo acompaña. El duelo acompaña no solo porque se suicidó un ser querido, sino es porque de repente hubo un accidente en tránsito, porque hay una situación de sicariato, porque puede haber una situación de enfermedad. Y recordemos que si no tenemos estos recursos, esto puede llegar a calar tanto en nuestras crisis, en nuestra forma de enfrentar, que puedo conectar con querer morir. Estas fotos que vamos a empezar a apreciar ahorita son algunas de las que hemos logrado desarrollar en las comunidades. Entonces vean que, por ejemplo, ahí está alguien escribiendo. Por eso les hablo mucho de que acá tratamos de expresar, de decir, de una manera no amenazante. No es lo mismo que usted esté en un círculo y te digan, ¿usted qué opina? ¿Usted cómo se siente? A que usted lo pueda poner en un papel, que nadie sepa que es tu papel. Pero que es lo importante, que lo boté, lo logré expresar, lo pude decir. Acá tenemos otras, ¿verdad? Por ejemplo, a cada uno de los participantes se les facilitó material, se les facilitó folletos para que pudieran escribir, para que pudieran llevar apuntes, para que las personas tuvieran, ¿verdad? Eso en su casa, pudieran de nuevo repasar, recordar, decirlo, ¿verdad? De nuevo. Acá tenemos igual a la actividad composting, ¿verdad? Por un tema de respeto, muchos participantes sabían que les íbamos a tomar las fotografías, pero por una situación, ¿verdad?, de respeto ante el dolor, yo les traje, ¿verdad?, sin que se le viera su rostro. Entonces vean de repente cómo desde esa construcción colectiva, cómo desde esa forma de expresar, de tener a alguien a la par que te pueda así comprendo, te decimos que no te va a juzgar, lograron avanzar significativamente en esas 6 sesiones. Y de hecho, como una parte de la retroalimentación, muchos de estos grupos se lograron mantener, siguen en contacto, y la idea de esto es apoyarnos desde la academia para poder seguir favoreciéndoles con otros temas de crecimiento personal, de proyectos, de repente trabajar esa parte, los vínculos, de la conexión, de estos factores protectores a efectos de que les pueda continuar y que podamos, pues, ¿verdad? Que les pueda todavía servir aún más. Acá igual podemos ver los trabajos, la forma participativa, la comunicación que hay entre ellos, ¿verdad? La manera entonces en que pongo en palabras lo que duele. De nuevo vemos las diferentes edades. Habían una variedad de edades, ¿verdad? Desde personas jóvenes, adultas mayores. También teníamos, digamos, consideración importante que era para mayores de 18, ¿verdad? Por una situación de dos permisos, y que para menores de edad, pues la metodología podría eventualmente ser diferente y cambiar. Acá tenemos otras fotografías. En todas las fotos, ¿verdad? Siempre se hacía como al final de la sesión, de toda la sesión, la foto final del grupo, ¿verdad? Que es muy simbólico. Y acá, por ejemplo, tenemos otro tipo de trabajos, ¿verdad? Que ellas realizaron o ellos realizaron, y que muestran muchos esos factores protectores, esa parte de la resiliencia, esa parte de verdad de repente conectar con la vida, con los deportes, con los proyectos, con las redes de apoyo, que son tan necesarias para poder continuar en estos procesos, ¿verdad? Del seguir, que están representados acá en estas imágenes del puente. Entonces, antes de cederle la palabra a Sinaí, este ha sido un proyecto, repito, muy largo. Hemos participado muchos profesionales dentro de lo que es la parte de la región, en la revisión de guías, en lo que es la validación, en lo que es la corrección, en la organización, en la planificación, y eventualmente nada de esto podría ser posible sin ninguna de las personas que tenemos acá. Personas como, por ejemplo, de la Secretaría, con el apoyo del doctor Madrigal, de la compañera Sinaí, de Marcela en su momento, que también revisó, de Vivi, que nos da todo el apoyo en la parte administrativa, en la parte regional, de la doctora Garita, que es la directora regional, que siempre ha estado apoyando esto de la mano de la doctora Ramírez, que es la jefatura de la unidad de planificación, que es la que yo represento. Y no puedo dejar de lado el equipo de trabajo de la Central Norte,
donde todos los enlaces locales tuvieron un rol importante en la coordinación, planificación, seguimiento y a su vez, desde luego que el consorcio, que fue el que tuvo también un rol muy importante en el desarrollo de esta actividad. Entonces, sin más, esa sería la explicación del proyecto. Eh, Les cedo la palabra a Sina. Gracias, Kat. Y creo que hay muchos comentarios en el chat de, ¿podemos tener acceso a él? Sí, sí, van a tener acceso. Sin embargo, este estará aproximadamente a fin de mes. Ahorita les estamos compartiendo dos materiales muy importantes, que fue la guía informativa, la primera, de la primera parte que les mencionó Cata, y les estamos compartiendo otra también que se hizo hace un año y que la hizo el Colegio de Periodistas, que es una guía de cobertura periodística con enfoque de derechos humanos. ¿Por qué les estamos compartiendo esta? Y que es muy importante que ante este tema tan sensible, todos tengamos la información de qué es lo que se tiene que ver. Los noticieros suelen dar detalles del suicidio y proporcionar detalles gráficos, sensacionalistas, va a ser muy perjudicial para las personas que, además de estar viviendo esa situación de duelo, podría ser un tema en el que también podría generar que otras personas que están pasando por momentos difíciles y que estén contemplando el suicidio puedan adoptar un mismo método. Además, es una falta de respeto a la privacidad, a la dignidad de la persona fallecida y de las personas que están viviendo el duelo. Sí hay que informar sobre el suicidio, hay que ser responsables y por eso lo estamos haciendo. Quitamos el estigma porque sí hay que hablar del suicidio, hay que romper el silencio, pero centrándonos en la prevención, en la sensibilización, en la disponibilidad de recursos de ayuda como estos grupos de apoyo que también hay en otros lugares, por ejemplo, en la zona norte. Desde hace ya un año también tenemos un grupo de apoyo en Florencia y por la escasez de estos grupos, incluso tenemos reportes que va gente hasta de Aguasarcas, que quienes conocen la zona saben que son zonas de mucha distancia y también van. Entonces, este material, ahorita les estamos compartiendo el enlace para la guía informativa y la del Colegio de Periodistas. Con relación al material de estas guías coloridas hermosas, sí, falta un poquito, ahorita está en proceso porque hay que hacer algunas revisiones filológicas, hay que hacer otros temas un poquito administrativos antes de poderlas tirar, pero les aseguramos que de aquí a un mes máximo, porque ya fue puesta en práctica, se hicieron correcciones en el camino, de pronto, mira, no, esta no es tan efectiva, vamos a hacer un ajustito. Eso es el proceso que ha pasado. Entonces, cuando va a llegar a manos de ustedes, ya va a estar bien validado en varios sectores de Costa Rica con las poblaciones que tanta afectación tiene. ¿Y de qué poblaciones estamos hablando? Con bases, los que pudieron ver ayer en la presentación, vieron dónde están esos grandes grupos de afectación, de depresión y intentos de suicidio. Bueno, en la población de niñez y adolescencia. Y ante esto, eh, hay muchos que nosotros tenemos, o esas creencias que tenemos que desmitificar. Por ejemplo, estas de, bueno, se les tiene que decir o no a los chiquitillos de la casa sobre la verdad de una muerte de un familiar, de suicidio como causa de muerte. Vamos a ver qué nos dice uno de los videos basado en el material que hicimos con compañeros del duelo por suicidio. Adelante con el siguiente video.
También hubo muchas dudas sobre cómo hablar con los chiquitillos de la casa. Y es que a nosotros los adultos nos da miedo hablar sobre el suicidio con los chicos. Tenemos muy poca información sobre ese tema. Y entonces, ¿cómo responder a sus preguntas? Y si al hablarles con la verdad los incitamos a repetir esa conducta. En un inicio nuestra intención fue mentirles. Después nos recomendaron que habláramos con la verdad. Y lo hicimos. Y hoy sabemos que fue una sabia decisión. Eso nos ha ayudado a tener importantes conversaciones sobre salud mental. Eso ha fortalecido la confianza entre nosotros. Y como parte de esta entrega, Duelo por Suicidio, serie Duelo por Suicidio, les comentamos, fue un trabajo realizado interinstitucionalmente también, así como estos trabajos en comunidad. Este proyecto Duelo por Suicidio fue creado anteriormente y la voz que está, lo que se dice, fue validado por personas, fue a partir de la experiencia de personas que han tenido la pérdida de personas queridas y ellos nos validaron que sí se identificaban con los guiones que fueron creados para este material. Los invitamos a entrar en YouTube y buscar serie Duelo por Suicidio de la UNED, que fue el creador de este material conjuntamente con el Colegio de Profesionales en Psicología y el Ministerio de Salud, quienes trabajamos para ofrecerles este producto a ustedes. Está disponible en YouTube para que puedan ver toda la información. Buscamos de pronto que todos podamos ser ese apoyo para las personas, para los familiares, para los amigos que están sufriendo, sí, efectivamente. Y hay un tema importante, ver desde dónde estamos pensando que es un derecho poder hablar de esto. Veamos el siguiente video al respecto. La noticia del suicidio de mi mamá fue como una pesadilla. Fue algo tan inesperado. Y si hoy este es un tema tabú, hace 20 años era mucho peor. Había mucha desinformación y muchos mitos. Además, tenía tantos sentimientos encontrados. Me molesté mucho, me enojé con mi mamá, con mi papá, conmigo misma, con mi familia y con la gente en general. También con todas esas instituciones con las que tuve que lidiar y con mis creencias más profundas. Muy bien. Y ya está un material en proceso de construcción.
ya se tuvo la experiencia de poder unir en comunidades a personas sobrevivientes de pérdida de suicidio. Pero ¿qué sigue? ¿En qué estamos trabajando en este grupo, en estos grupos focales que ya empezamos? Cata, cuéntenos. Bueno, Sina, ahora lo que vamos a continuar, ¿verdad? Y esa es nuestra expectativa, es justamente hacer un mapeo con los grupos, ¿verdad? Para poder continuar a partir de este mes de septiembre en una segunda fase que ya no sería específicamente con un proyecto en sí de este tipo, sino que es en coordinación con las alianzas interinstitucionales a nivel de universidades para poder trabajar a nivel comunitario de acuerdo a sus necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, en uno de estos cantones de nuestra sede regional hace poco hubo una muerte por suicidio muy significativa que, como el pulpo, ¿verdad? Hizo muchos daños colaterales o mucho impacto, ¿verdad? En trauma a nivel, a nivel de otras instituciones y a nivel de hasta inclusive comunidad y otros miembros. Entonces, este es uno de los que tenemos prioritario para poder trabajar con diferentes sectores, ¿verdad? Y poderles, pues, llevar no solamente el tema de la expresión, sino como decía anteriormente, esa recuperación, ese anclaje, ¿verdad? Y esa reconstrucción ante la situación que ha acontecido. Ujú. Bueno, esto es un llamado a que todos podamos trabajar en un tema tan sensible por esos seres queridos que están sufriendo la pérdida de una persona que haya fallecido por suicidio. Todas las comunidades podemos trabajar, ahora tenemos material que nos va a servir de principio, pero en cada comunidad se construyen, se acompañan y esto es fundamental. De pronto hay algunas reglas básicas que se tienen que mantener, ¿verdad? Y que esto es parte de lo que estamos también construyendo, de que no hablamos de métodos, ¿verdad? De que no hacemos que el otro se sienta comparado por las informaciones que hay y muchos otros elementos que son importantes, pero en todas las comunidades podemos realizar estos grupos para acompañar a las personas sufrientes por suicidio, a personas sobrevivientes. Tina, y también ahí quería agregarte que las guías, ¿verdad? Que están pues en cada etapa del desarrollo, si ustedes hacen una lectura de las mismas, cuando ya pues las mismas estén ya en el acceso para todas las personas, yo puedo también ponerle mi componente personal. ¿En qué sentido? En que si yo este cuento lo quiero hacer en una obra de teatro, en títeres, pues invitarlos a que lo hagan, ¿verdad? O sea, es otra forma de trabajar, ¿verdad? Que eso también es importante. La metodología es una guía muy importante. Por acá me sale que no tengo internet. Vamos a cerrar la cámara a ver si eso ayuda. Ahora sí. Les decía que si bien es cierto, podemos adaptar a otras estrategias, a otras técnicas, pero aquí lo más importante, como Sinaí lo indica, es que ya tenemos más recursos, sobre todo que es un tema que en muchas ocasiones, lastimosamente, suceden este tipo de situaciones en diferentes entornos y queda ese vacío de ahora qué hacemos, ¿verdad? Y ahora quién llamamos o cómo lo manejamos y pues de pronto preparar a nuestros mismos recursos, a nuestras instituciones, crea justamente esa brigada, esa red que pueda apoyar en este tipo de circunstancias a efecto justamente de prevenir que estos dolientes más adelante estén en un compromiso en su salud. Cata, pues tenemos buenas noticias porque nuestros compañeros del Colegio de Profesionales en Psicología lograron descodificar su video y entonces vamos a presentárselo a las personas que están conectadas hoy con nosotros. Adelante, Perfecto. Gaudí. Gracias, Gao. Este es el compañero que Johnny, que no habíamos podido bajarle el video. Qué dicha, muchas gracias. Gao, vieras que no se escucha.
Bueno, mientras volvemos a resolver este otro detallito, le hacemos un atento recordatorio a que también mañana vamos a tener una entrega muy especial de estas jornadas psicoeducativas de prevención de suicidio, mañana con la presencia de las municipalidades, la voz de las municipalidades de acciones que se están haciendo en varias comunidades desde el gobierno local. Esta es la que veremos el día de mañana y pasado mañana. Otro gran elemento que nos puede ayudar mucho a nivel comunitario y es como en comunidades con recursos muy limitados también se pueden hacer acciones preventivas, acciones de salud mental. Esto desde la voz, desde Cotobruz, que nos acompañarán y nos hablarán en un lugar, desde un lugar donde hay tanta diversidad cultural, tantas historias distintas y nos van a traer la experiencia de cómo puede lograrse hablar del tema, cómo llegar a esas comunidades donde los tabús y el estigma todavía están más arraigados. No sé, Gabo, si ya lo logramos por ahí o si no se los mandamos a las personas para ir ya casi cerrando este espacio, Cata, o un mensajito a la población. Sí, claro. Este, pues seguirles, primero que todo, bueno, ya está ahí. Si quieres lo hacemos al final, no hay problema. Eh, el Ministerio de Educación en el presente año ha recibido el beneficio gracias al Ministerio de Salud Pública de recibir una capacitación en el manejo del duelo en la pospensión. Bueno, no contempla lo que tiene que ver sobre el abordaje de la familia, profesores, estudiantes, amigos, en situaciones cuando se ha consumado un acto suicida. Y cómo llevar hacer el abordaje del duelo. En esta oportunidad tuvimos la participación de profesionales de psicología, de trabajo social y de orientación de equipos interdisciplinarios, también profesionales de orientación de centros educativos de secundaria y de profesionales en problemas emocionales y de la conducta, porque se involucraron y fueron partícipes ellos en esta formación, ya dado que ellos son los profesionales que realmente son los que apoyan en el abordaje de situaciones de comportamiento suicida que ocurren en el contexto educativo. Gracias al Ministerio de Salud y en darnos esta oportunidad y que esperamos en el nuevo protocolo de suicidio que está por publicarse y en espera de la aprobación de la Secretaría Técnica del Ministerio de Salud Pública, que el nuevo protocolo de suicidio del Ministerio de Educación contemple sobre estrategias y se capacite más a los profesionales del Ministerio de Educación en el tema de la pospensión. Por dicha lo logramos, porque sé que Johnny hizo un gran esfuerzo también para ser parte de la presentación con su discurso. Bueno, Sina, las palabras que yo tengo de cierre es que de este proyecto realmente intentamos contemplar muchísimos aristas, necesidades identificadas a lo largo de esta trayectoria de trabajo en la red y pues creo que acá lo que nos queda es continuar esforzándonos, generando estos espacios, llevándolos siempre en vista de que vemos que realmente la población lo requiere, lo necesita
y que son procesos que les va a ayudar en su recuperación, sin duda. No olvidemos ser empáticos, el dolor de los demás debe ser respetado y sobre todo debe de tener a la par a alguien que acompañe, que sea constante y que en eso todos estamos aprendiendo. Por eso la psicoeducación es tan necesaria en este eje temático y no queremos tampoco dejar de lado esta parte del chineo propio, de cuidarnos, en especial si somos profesionales que trabajamos en esta área con estos temas, porque repito, también somos humanos y pues hasta este tema logramos incluir, ¿verdad? Esa necesidad de hablar de las cargas que a veces sentimos, porque como bien lo explica Johnny, no solamente es un protocolo para abordar estudiantes, también nosotros como trabajadores, como humanos, requerimos también a veces ayuda, momentos de respiro, cuando estas situaciones pueden presentarse en nuestras vidas. Entonces, muchas gracias y muchísimas gracias tanto a Sinaí, a los compañeros de la Secretaría por todo el apoyo para que eso también pudiera desarrollarse. Gracias, Cata. Y bien, aquí hay una razón más para decir, bueno, ahora sí me voy a animar a querer llevar entrenamiento en este tema, porque de pronto me da mucho miedo, porque de pronto nos puede dar, estamos entre la vida y la muerte de una persona y si meto las patas, bueno, esta es una razón más para decir, sí, sí, animémonos, ¿verdad? Estamos frente a personas que están sufriendo y solo nuestra escucha ya es de gran alivio, pero si además podemos hacer acciones como estas, vamos a salvar muchas vidas. Buenas noches y nos vemos mañana.